Buenas a todos. Realmente, primero, para mí es un honor estar en este simposio de medicina tradicional china y, y complementaria, agradeciéndole al Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica, especialmente a nuestro querido profesor Zhou, director del Instituto Confucio, un gran amigo, bueno, más conocido como Jimmy, que me invitó a que yo estuviera en esta sesión inaugural de su simposio. Realmente yo quiero primero adelantar que no soy médico, yo me dedico a la lengua, literatura, filosofía, pero por una extraña razón siempre estoy de alguna forma relacionado con la medicina tradicional china. Cuando comenzamos en el año 1998, que hicimos la primera visita a China con una delegación de 28 personas, encabezada por todos los directivos, presidente, vicepresidente de la universidad, decano. El primer proyecto que salió fue un proyecto con la Universidad de Medicina y Farmacología de Beijing, que vinieron acá al Ecuador, estuvieron acá y dieron un seminario sobre anestesia acupuntural. Gran profesor, profesor Li Xiu, y con un grupo también de médicos que se dedicaban a la farmacología, el Qigong, etcétera. Eso también voy a referirme en lo adelante. Después tuve una profesora aquí, la profesora Chang, una profesora especialista en auriculoterapia, de una serie de seminarios sobre auriculoterapia muy interesante. Ella es de Shanghai. Y de ahí hemos seguido vinculados con la medicina tradicional china. Yo creo en la medicina tradicional china, me he hecho acupuntura en China con el profesor Li Xiu, eh, Mosi Bustion. Y bueno, recientemente un profesor de la Universidad Andina me pidió que revisara su tesis doctoral sobre medicina tradicional china, que es muy dirigida a la salud pública. Y bueno, yo le dije, yo no soy médico, pero bueno, yo sí estoy consciente que la medicina china tiene mucha relación con el pensamiento y con la cultura china. Entonces, finalmente le acepté y revisé la tesis. Y bueno, cuando estuvieron en octubre y después en diciembre en Costa Rica, nuestro querido Jimmy me habló un poco de esto, de que iba a ser un simposio sobre medicina tradicional china y complementaria, y que estaba buscando a alguien que estuviera en la sesión inaugural con una conferencia. Entonces le dije, bueno, yo no soy médico, pero le conté todo esto que le he contado a usted, y le dije, justo en octubre, cuando regresé, me invitaron al segundo congreso de medicina alternativa y complementaria, para que diera una charla en la sesión también inaugural. Había unos 500 personas en la plataforma del sur, es decir, un anfiteatro grandísimo, ¿no? Muy lindo todo. Y yo cuando llegué ahí me impresioné un poco ver tanta gente, porque yo médico no soy. Entonces, esa siempre es la aclaración que quiero hacer. Pero bueno, sí estoy consciente de la relación tan estrecha que hay entre la medicina tradicional china y el pensamiento y la filosofía china. Es decir, todo lo que se pueda es, sacar del pensamiento y de la filosofía china, ¿no? Como reflexiones filosóficas, también tiene mucha relación con la medicina tradicional china. Entonces, esto es lo primero que quería decir. Bueno, y yo creo que ya a lo que vinimos, Jimmy me dio unos 30 minutos, yo a veces me sé alargar, y bueno, eh, entramos en materia con mi ponencia. Me da mucha pena no acompañarles, porque realmente el 16, que debería iba a estar desde el 13 hasta el 16 en Costa Rica, 16 debería estar viajando a un congreso internacional en China, y ya se me cruzaron las fechas y bueno, buscamos esta otra opción de grabarlo y hacerlo de manera, digamos, de alguna forma virtual. Pero me encanta Costa Rica, eso también quería decirle, y si no hubiese pasado esto, hubiese estado ahí con ustedes, ¿no? En este gran simposio. Entonces, bueno, a lo que vinimos. Pasa, Mario, por favor, la otra, el slide. Bueno, ya Mario me compartió pantalla.
A ver si se puede subir un poquitico esa foto acá, a ver para qué, para contestarle. Creo que la puedo subir yo. Ah, sí, sí le puedo subir. Acá. Bueno, segundo simposio, enfoque complementario en el cuidado de la salud, Universidad de Costa Rica, perdón. Y mi ponencia es pensamiento chino y su relación con la medicina china. Sí, la otra. Bueno, los contenidos, pensamiento chino, la medicina tradicional, el chi como energía vital y el pensamiento chino. Li, se habla muy poco de esta noción, en lo que he estado revisando y viendo tesis sobre medicina tradicional china. Y veo que no se habla mucho del Li, más del Qi. Y bueno, de esto también vamos a hablar. El Li como principio del pensamiento chino, la categoría de Tianxia bajo el cielo y el pensamiento chino, la sabiduría práctica taoísta, la centralidad y armonía en Confucio y conclusiones. Seguimos la próxima página. Medicina china y el pensamiento chino. El pensamiento chino en salud es, al igual que otros pensamientos integrativos como los desarrollados en el mundo andino, por ejemplo, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Chile, una creación filosófica que no reproduce el paradigma positivista ni su discurso biomédico. El pensamiento chino plantea que los seres humanos y no humanos habitan en tiempos y espacios relacionales. Tiempo y espacio son expresiones de lo que para el pensamiento es fundamental, la energía vital. Para este pensamiento, las realidades son expresión de movimiento y transformación constante que deviene entre ímpetus opuestos y a la vez complementarios, que se integran, se intertransforman y se interrelacionan mutuamente. Y a esa expresión de la existencia, el pensamiento chino la denomina energía vital o chi. Sí, la próxima, mi querido hermano. La energía chi y el pensamiento chino. Aquí he querido un poco remontarme a... el es conocido hoy como los neoconfucianos, periodo neoconfuciano, que es entre siglo X, XI después de Cristo. Conocido en chino se dice Song Min Li Xue, y algunos le traducen, bueno, como le decía, no creo que sea la traducción más apropiada, pero neoconfuciano, ¿no? ¿Dónde empezó el neoconfucianismo? Hay una serie de eventos en la historia de China, ¿no? Pudiéramos decir que será este el primer neoconfucianismo, empezó el neoconfucianismo en este periodo. Entonces yo creo que deberíamos ser un poco más fiel a la traducción, que es, algunos le traducen la escuela del principio de la dinastía Song y Ming. A mí me gusta traducirle como los lógicos de la dinastía Song y Ming. Ya no utilizo tanto la idea del principio. Me voy a remontar un poco a este periodo, aunque en algunos pasajes de Lao Tse, como el capítulo 42, menciona la energía y el yin y el yang. Creo que hay un planteamiento, yo no diría completo y mucho menos acabado, en esta escuela de los lógicos de la dinastía Song y Ming, pero yo diría que es el planteamiento que es mucho más, que tiene mucho mejores argumentos, no se queda en esas intuiciones fértiles de ese lenguaje conciso de los maestros, sino que nos da mucho más argumento. Entonces, vamos a remitir nuestros pensadores, aunque voy a mencionar también algunos pensadores de la modernidad, como Plantanien, que también investigó mucho sobre esta escuela. La energía chi es tanto lo que existe como lo que tiene la habilidad de convertirse en algo. Materia y energía son convertibles. Esto más Einstein no puede sonar, ¿no? Chi se refiere originalmente a la existencia de cualquier cosa cuya naturaleza es el cambio. Esto Tantani, un pensador de la modernidad, un gran pensador de la modernidad. Estudiar, un detenimiento. Es decir, todo lo existente, inanimado como animado, tiene chi, lo que enfatiza el movimiento, el cambio. El chi es la cosa que nos lleva a pensar en un sustrato material, pero va mucho más allá. Por eso el chi no es solo materia, sino también energía. Es proceso de transformación. Una traducción que yo hice y ahí le pongo, eh, eh, véase el chi shuo, el zhou dung yi y todo esto, ¿no? Pero
Por ahí vamos a la próxima, próximo slide. Bueno, y ahora vamos a Lee. Lee, de que se habla muy poco, he visto en los trabajos que me han enviado y he estado revisando, se habla muy poco medicina tradicional china y que es importante y tiene una relación muy estrecha con el Qi. Bueno, para que este proceso que mencionábamos anteriormente se lleve a cabo, se necesita un principio rector que ordene cómo, cómo se dan estas transformaciones. Ese es el Li, el principio. El Qi es el sustrato material de las cosas en continuo cambio. El Li es lo que explica que esas cosas pueden ser clasificadas en grupos, categorías. Para Transai, este otro neoconfuciano que yo le pude estudiar con más detenimiento con el profesor Chen Lai, que yo diría que es uno de los eminentes profesores en cuanto a este periodo de los lógicos de la dinastía Song y Ming. El profesor Chen Lai tiene una serie de publicaciones él sobre esto. Yo tuve un buen tiempo en clase con él. Pudimos estudiar a Transai. Es un pensador complejo. Bueno, para Zhang el concepto fundamental es el chi, es el único elemento que contiene la capacidad de agregación y disgregación. Es decir, permiten que las cosas se formen y se destruyan. Sin cosas no hay principio. Esto es Zhang, la posición de Zhang. De los hermanos Yen, sin principio no se pueden transformar las cosas. Tu Xi, que es el que organiza todo este pensamiento, y bueno, es el que organiza los cuatro clásicos. Tu Xi dice lo siguiente: el chi es anterior a las cosas del mundo. Se puede hablar del chi antes de agregarse y formar las cosas, y también después de disgregarse. Pero se necesita el li para que ese proceso de condensación y disolución que sufre el chi pueda ser ordenado y pueda dar lugar a todo lo existente. Según tu chi, li y chi nunca pueden estar separados. Sí, el otro slide, bueno. Y hablemos un poco más de Qi. El Qi como energía vital y el pensamiento chino. El Qi adquiere sentido cuando se descifra como proceso complejo, multidimensional e interrelacional, que sucede en correspondencia con un movimiento cósmico y social. Cuando se refiere al movimiento y la transformación del pluriverso, el cielo, del clima, de la noche, del día, del tiempo, del espacio, es posible que el énfasis esté en la naturaleza. Y es social cuando se refiere a cómo los entes que habitan bajo este cielo, Tianxia, y sobre esa tierra, se organizan, se apoyan, se complementan, fluyen, se consumen o se destruyen. Su dialéctica advierte la resonancia entre expresiones opuestas y complementarias y a su vez determinada por el orden cósmico social. Esto es del doctor José Luis Cova, ¿no? Que con él he trabajado bastante el tema de la medicina tradicional china y su relación con el pensamiento chino. El otro, Mario, por favor. El chi como energía vital y el pensamiento chino. Este pensamiento no reduce la realidad o el devenir a un binarismo plano y dual. Al contrario, entiende que el chi es movimiento y mutación constante, cuyas características se perciben siempre en relación o en referencia con algo. Para entender el movimiento de ascenso hay que conocer el movimiento de descenso y viceversa. Lo mismo sucede con la luz y la sombra, con lo sólido, con lo etéreo. Cada parte se percibe, se capta, se interpreta en relación con el todo. Por tanto, no sucede solo por azar ni solo por certeza. El chi se mueve y se transforma en medio de y por el intermedio de contexto de toda índole, a lo que este pensamiento denominó orden cósmico moral. La otra, Mario, por favor. Pensamiento chino y la medicina china. Pensamiento chino no cosifica ni hace aparecer la realidad como algo ajeno o alejado del sujeto, no se abstrae de ella, es un modo de conocer que, a diferencia de la experiencia científico-moderna, supera la discusión sobre linealidad y se abre a la complejidad.
Piensa al sujeto, al objeto y a la praxis como resultado, principio y fin de las relaciones entre procesos que dan lugar a la interexistencia. Respeta la comprensión simbólica usada por la civilización china y su pensamiento, y que es un modo de existir adoptado por los seres humanos desde tiempos de siempre, que permite encontrar significado de las cosas, de sí mismos y de la realidad. Es un entendimiento que emerge de un entramado de acciones interrelacionales complejas que se puede comparar con la sabiduría andina, la cual se origina en un cosmosentir y en una cosmopraxis propia característica por el tejido y la relacionalidad. Seguimos, Mario. Pensamiento chino y la medicina china. El pensamiento chino se expresa en diversas formas, se expresa en diversas formas, ¿no? Su entendimiento del mundo como un entramado complejo y multidimensional. Es decir, aquí estamos frente a una visión naturalista del mundo, donde el hombre vive en relación recíproca con ese otro. Un ejemplo de ello es el confucianismo y su idea del mandato del cielo, como una ley natural que rige por sobre todo los seres vivientes y hasta cierto punto predestina su existencia. Eh, donde el universo es una unidad en la que el hombre y la sociedad humana no son nada más que una parte. Seguimos, el otro. Como estamos con el tiempo, me dieron 30 minutos. Las energías vitales y el pensamiento chino. El equilibrio dinámico del que habla el pensamiento chino, el chi, o las energías vitales, adquieren sentido en la independencia dentro de la dependencia entendida como opuestos complementarios a no excluyentes. Se enfatiza muchísimo esta idea de los opuestos complementarios, pero son opuestos complementarios pero no excluyente, no cae en este reduccionismo lineal donde una cosa es una cosa, la otra es otra y la una no se puede para nada someter a la otra. Siempre estos opuestos complementarios están en una relación dinámica de complementario siempre en esa relación de uno depender y uno del uno y del otro, no hay como separar. En la racionalidad que genera el movimiento y transformación constante, su sentir pensar nodal propone otro modo de entendimiento de la salud y la medicina. Genera otra forma de estudio de la corporeidad, otras anatomía, fisiología e inclusive otras enunciaciones. Su metodología no se reduce a pensar o intervenir verticalmente sobre un cuerpo o una población hecha de segmentos. El pensamiento chino relaciona, teje, entrama, corporeidad y mundos, y a partir de allí comprende y muestra cómo los mundos determinan la corporeidad. Si esta idea de no dividir el mundo en pequeños compartimentos de agua, esto es una cosa, lo otro es otra, sino todo es de alguna manera. Esta visión mucho más holística que vamos a seguir hablando a continuación. Sí, pasamos a otra, ¿no? En la categoría de ciencia bajo el cielo y el pensamiento chino. Teorías, cielo y tierra en el pensamiento chino tenían la connotación de ser pertenecer a lo natural, que además poseían al mismo tiempo un contenido moral. En el confucianismo considera que el universo es esencialmente moral. Los principios morales del hombre son principios metafísicos del universo y la naturaleza del hombre es una ejemplificación de este principio. Esto podemos ver sobre todo cuando estudiamos y leemos a Mencio, se refiere a los 4 principios que de alguna manera están presentes en la naturaleza humana, en esta visión optimista de que el hombre es bueno por naturaleza, lo que le hace diferente es lo que adquiere. Una frase también de Confucio en 6 caracteres. Los hombres se diferencian más por la cultura que han adquirido que por lo que son en su naturaleza. En su naturaleza son tan parecidos, esto sí decía Mención, son parecidos físicamente, ¿no? Esa bondad de la naturaleza humana, esa visión optimista, esa concepción optimista que hay en el pensamiento chino de que el hombre es bueno por naturaleza, lo que le va haciendo diferente a lo que adquiere. Entonces los confucianos llegan a esta conclusión que el universo esencialmente es moral, esa bondad, naturaleza humana traducida en una moralidad.
Los principios morales del hombre son principios metafísicos del universo y la naturaleza del hombre es una simplificación de este principio. Esto lo vemos, ¿no?, cuando estudiamos, ¿no?, estas ideas de misticismo inmenso en las obras de Feyenoord. En el taoísmo, en su escuela de gradación de ejemplaridad, ¿no?, en su escala, perdón, de gradación de ejemplaridad, se expresa en el capítulo 25 del Tao Te Ching de Lao Tse lo siguiente, ¿no? El hombre se ríe por las leyes de la tierra se ríe por las leyes del cielo, el cielo se ríe por las leyes del Tao y el Tao se ríe por las leyes de su propia. Esto podemos también ver en bibliografía que doy a continuación. Seguimos, Mario, porque como son 30 minutos, ya mismo me ponen ahí la categoría de Tianxia bajo el cielo y el pensamiento chino. Tianxia, entendido como movimiento y transformación constante, es la totalidad de la realidad. Es fuerza, es ímpetu, es chi, es energía que va de acuerdo a la relacionalidad que se establece con el contexto, el tiempo, el espacio, el objeto y el sujeto, así como las características que determinan el movimiento. Este se expresa como centrípeto o centrífugo, como arriba, como abajo, como la luz, la sombra, el calor, el frío, etc. Esta metodología no dual, sino relacional, es la que se aplicó para unificar el extenso territorio chino a la población, al conocimiento y a los valores, la que distribuye, organiza y alcanza con soberanía a todos los espacios y lugares, ¿no? Involucra la relación entre lo interno, lo interior, ¿no?, lo exterior, sin que esto signifique que se reconozca una separación al respecto. Al contrario, se enfatiza en el movimiento que en un momento del devenir da lugar a una realidad interna más yin, que deviene en una realidad externa más yang, que son lo mismo y que simultáneamente son diferentes. Lo que se resalta en el movimiento de la transformación continua, Xianxia, implica seguir los principios relacionales entre lo de arriba y lo de abajo, entre el cielo y la tierra, entre los seres que habitan estos espacios y entre todos los sujetos y entes del mundo. Por tanto, este pensamiento holístico expresa que la realidad está conformada por un tejido relacional y complejo entre lo humano y lo no humano, y determinado por un orden cósmico social. Sí, la próxima, querido Mar, antes que me ponga tarjeta roja ahí, mi querido Jimmy. Bueno, hablé un poco de la relación que tiene Lao Tse y Confucio con la medicina china. Los dos grandes pensadores de la antigua China, Lao Tse y Confucio, junto con el trabajo de otros filósofos, dieron forma a uno de los más antiguos cuerpos de pensamiento sobre la salud, de lo que se tiene registro hasta el momento. Y esta es la medicina china. Esta medicina está basada fundamentalmente en la filosofía taoísta y en sus principios cosmológicos. No mucho se sabe de estos orígenes, pero está fuertemente marcada por tres grandes figuras legendarias, ¿no?, tres grandes emperadores míticos. Hu Xi es un personaje legendario que se dice que fue el creador del I Ching o del Zhou Yi, el libro de los cambios, el libro de la mutación. Bueno, él es un personaje legendario, pero hay tres personajes que no podemos pasar por alto, que es el Zhou Wenhuang, el rey Zhou Wen, su hijo, ¿no?, el príncipe Zhou Gong, y Confucio. Zhou Gong es uno de estos grandes sabios que Confucio prácticamente idolatraba. Él le propuso el sistema, la estructura, el sistema o estructura social de China, ¿no? Dicen que hasta ahora sigue vigente, es gracias a Zhou Gong. Y Confucio escribe las últimas 10 salas o 10 artículos de I Ching, conocida como Shixi o Xi, me olvidó. Esas son las últimas salas que escribe Confucio. Y Confucio también eh, da unos grandes aportes al I Ching. Libro de los cambios, un libro considerado como uno de los más antiguos, hay que estudiar, que tiene una relación muy estrecha también con la medicina tradicional china. Después, Shenong, padre de la agricultura y de la fisioterapia, a él se le atribuye el primer tratado de las materias medicinales. Y el Huang Yin, que ustedes seguro es muy conocido,
Sí, la otra página. Estamos bien con esto. Aquí las ideas fundamentales de Lao Tzu y Confucio. Vamos a empezar con Lao Tzu, ¿no? Acá el Tao, tema complicado. Eh, eh, Tiene una carga, una pesada carga filosófica. El Tao de Lao Tzu significa camino. Otro tema importante, acción. Este tiene un sentido mucho más práctico, no hacer nada, sino dejar suceder, el hacer es el no hacer, el dejarse, los secretos para conservar la vida. Aquí también tiene mucha relación. China, tradicional china, es seguir placenteramente el curso de las cosas sin forzar, sin violentar, sino hacerlo de manera natural. La filosofía de la debilidad, ¿no? Y ahí donde aparece el capítulo 8, el hombre debería ser como el agua en la acción, cuando anda a puntapié con la piedra que se encuentra en su camino, es capaz de acariciar las aristas ante las piedras que se encuentran en su camino, de remanse, termina en lugares que nadie quiere estar. Es decir, el hombre debería ser como la buena acción. Los consejos que da la OCE, estos consejos, eh, el camino de los que quieran alcanzar esta sabiduría práctica. También el capítulo 22 es un gran capítulo. Sé humilde y demostrarás entero, humilde, demostrarás su interés. Capítulo 42, el Tao produce el 1, el 1 produce el 2, el 2 produce el 3, 3 produce 2000 seres, están armonizados por esta energía chi, el yin, el yang, el osado y el violento no morirán de muerte natural. Considera esta práctica como mi doctrina. Este es un capítulo complicado, tiene unos 3 niveles de análisis, pero aquí se trata un poco esta como visión, ¿no? Taoísta, algunos llamamos cosmología, otros cosmología, de cómo que se crea el mundo, y tiene mucha relación con esta idea de la filosofía de la debilidad, ¿no? Y también, ¿no? La sabiduría práctica taoísta, que tiene mucho que ver también, sobre todo, con el capítulo 38, con el T, de la frónesis, creo. Porque sabiduría, bueno, sabemos que la sabiduría es prácticamente ya como una verdad axiomática, la sabiduría es respuesta, pero ojo, hay una sabiduría práctica, de la que se puede hablar un poco más, porque la verdadera sabiduría ya no hay mucho que decir, esto sale de la mente y de la boca de los sabios, ¿no? O sea, ahí no hay mucha discusión. La filosofía sí se genera preguntas, es un sistema mucho más abierto, pero la sabiduría ya es dar respuesta. O sea, que hay mejor hablar de sabiduría práctica. Y ahí en el capítulo 38 recomendaría también leer ese capítulo. Vamos a pasar así a revisarle por encima, por cuestión de tiempo, no nos vamos a poder detener, pero ver algo de estos 2 capítulos. Y después la centralidad y armonía en Confucio. Eh, eh, Esto podemos ver a través de los 4 clásicos, y yo recomendaría los Anales de Confucio y también un poco leer el Justo Medio, ¿no? Tiene mucha relación con la medicina tradicional china, la actitud que deberíamos nosotros mantener para llegar a esa paz mental y ese equilibrio entre lo físico y lo mental, algo que hoy por hoy ustedes saben que está en discusión, en boga, la neurociencia habla muchísimo también de todo esto. Y bueno, la medicina tradicional china siempre se propuso buscar un equilibrio entre lo mental y lo físico. Entonces, cómo buscar ese punto de centralidad, armonía, un tema central en el pensamiento, en la cultura china, si no dirían cómo usted eh, eh, pudiera abreviar qué es China y su cultura, pudiéramos decirlo en 2 caracteres. Es un carácter, he, o en 2 caracteres, he, xie, armonía. Buscar un punto de equilibrio entre los extremos, no negar los extremos. Están ahí presentes, pero hay que buscar un punto de equilibrio entre los, es decir, no vivir en los extremos. Eso vamos a ver en Confucio. Seguimos adelante, Mario. Creo que me extendí un poquito para acá, pero una pequeña. Aquí hablando un poco del Juan Dineitina, pero ustedes conocen más que yo sobre el Juan Dineitín, son médicos y tienen una gran práctica y experiencia en la medicina tradicional china.
escrito en los reinos combatientes, compilado entre el 425 a.C. hasta el 23 después de Cristo, ¿no? Y explica la interacción, interdependencia, intergeneración entre todos los entes del universo, entes que se expresan como un macro y un microcosmo. Entonces ahí está el tema de la salud, el equilibrio dinámico, todo esto que ustedes conocen, no me voy a detener mucho en eso por cuestiones de tiempo. ¿Seguimos? Bueno, aquí el capítulo 1 del Tao Te Ching de Lao Tse, y como comienza el Tao que puede ser expresado no es el Tao eterno, el nombre que puede ser expresado es el nombre inmutable. Ya de ver estas dos primeras líneas sabemos que estamos en presencia de una idea, una noción que tiene una carga filosófica pesada, ¿no? Pero que sí sería oportuno, sobre todo lo que hace medicina tradicional china, que la estudien, ¿no? La no existencia llamada antecedente del cielo y la tierra, la existencia de la madre de todas las cosas, de la eterna permanente ausencia de deseo, contemplamos el misterio del universo, en la permanente presencia del deseo, vemos distinciones, vemos las distinciones aparentes, de ambas ausencia y presencia de deseo son idénticos. Su origen solo se diferencia al hacerse manifiesta. Esta identidad se llama profundidad, un tema complicado también, tema de la profundidad. Yo puse en negrita ahí, ¿no? El miao, eso vamos a ver después, chiao, la profundidad, no le puse en negrita, pero tema complicado de la profundidad, el misterio de los misterios, puerta de la multitud de la maravilla. Seguimos, ¿no? Bueno, aquí siempre yo comienzo, he ido desarrollando una metodología que tiene que ver con Cao de Fanfa. Ese es como hacer un trabajo mucho más profundo de estos capítulos a través de, primero, de la traducción y demostrar a través de la traducción, ¿no? Cuáles son estos significados de la lengua de partida, del chino clásico, del chino contemporáneo, y después llevarlo a nuestra lengua materna, que es el español. No siempre empiezo por el capítulo número 1, ¿no? Después el chino y español, hago la traducción, después hago un comentario a la traducción. Por ejemplo, podríamos a través de las palabras expresar qué es el Tao. Sabemos que es difícil el Tao que puede ser expresado no es el Tao eterno. Al fin y al cabo ya sabemos que el Tao que puede ser expresado no es el Tao eterno, el nombre que puede ser expresado no es el nombre inmutable. La inexistencia, principio de todas las cosas, la existencia como la raíz o origen de todas las cosas. Por eso conservar siempre un estado espiritual de ausencia de deseo nos lleva a contemplar la parte profunda y tranquila del estado, su profunda dimensión y su largo alcance. Eh, Al mismo tiempo, si conservamos siempre ese estado de permanencia de deseo, podemos contemplar la parte que se muestra del estado, es decir, lo exterior del estado. Lo que no tiene nombre, lo que no tiene nombre, lo que tiene nombre, la ausencia de deseo y la permanencia de deseo, tiene su origen en una misma cosa, que es el Tao. Aunque poseen diferentes nombres, esa complejidad, compatibilidad que existe entre ellos se llama profundidad. Lo profundo, lo sereno, lo profundo y de largo alcance se describe como Tao, siendo la gran razón profunda, la llave, puerta de los 10.000 seres. Los 10.000 seres aquí es el equivalente para nosotros de creación. Un capítulo, como ustedes pueden ver, profundo, que es para llegar a la profundidad y no solamente llegar, sino pasarse para aproximarse un poco a esta idea del Tao. En esta visión naturalista del mundo, nosotros, que es una visión más del taoísmo y de la filosofía y el pensamiento tanto de la China como de la India. Nosotros somos una emanación, un reflejo, una manifestación del Tao. Y vemos una interrelación también. Este Tao que no se parece a las cosas, para nada a las cosas de este mundo, muy parecido a lo que vemos nosotros en filosofía occidental como el ser, ¿no? Ese ser ontológico, metafísico, ¿no? Que no se parece para nada a las cosas de este mundo, pero que está ahí. Eso es lo que hace Aristóteles, rescatarnos. Eh, la metafísica, ¿no? Que hace, perdón, Heidegger, rescatar la metafísica de Aristóteles. Y así esa relación recíproca que hay con ese otro que no conocemos, que no se parece a las cosas de este mundo, pero que está ahí presente. Ese para nosotros, en la filosofía occidental, es el ser, para los taoístas, yo me atrevo, teniendo mucho cuidado en esta comparación, porque no es nuestro objeto de estudio,
es el Tao, el Tao, el Tao. No puedo decir exactamente que el Tao es él, porque miren cómo comienza el capítulo 1. El Tao después de ser expresado no es el Tao eterno. Pero Heidegger también dice, el ser es, no hay palabra, entra en la categoría de los conceptos que no sabemos qué es. Entonces sí podemos a través de esta lectura, análisis y reflexión que hagamos de estos capítulos, sacar algunas reflexiones filosóficas que existen, que están presentes por ejemplo, en el taoísmo, en capítulo, por ejemplo, capítulo, yo diría, una carga filosófica, vuelvo y repito, algo de la redundancia muy pesada. Seguimos, Mario. Ya también hay un estudio filológico que hay que hacer, ¿no? La filología se dedica más a los textos que gozan de cierta erudición, este es un texto totalmente erudito, y este es un trabajo de mucha paciencia, de ir a los caracteres, la parte filológica nos centramos más en los caracteres, cómo fueron evolucionando algunos caracteres. Aquí vamos a ver después en lo adelante, ¿no? Hay un carácter muy interesante que es miau, que la parte derecha del carácter se mantiene, pero la parte izquierda, la radical del carácter, como que cambia en diferentes periodos a medida que van evolucionando los caracteres. Seguimos, Mario. Entonces aquí están los caracteres, miau, el cuarto tono significa vago, difuso, algunos le traducen como lo misterioso, bueno, pero yo considero que buscando, ¿no?, la palabra, la aproximación más adecuada se puede traducir como lo que, la variedad, lo vago, lo difuso, lo que no se puede, no se puede explicar, ¿no? No tenemos palabras para explicar con mucha claridad, ¿no? Ese es el miau. Pero aparece otro miau también en diferentes textos, ¿no? Que ya tiene tercer tono y que significa algo pequeño que no se puede ver con claridad. Y otro miau también, miau, que tercer tono significa la punta de una rama. Estos tres son muy parecidos, ¿no? Sus significados son muy parecidos. Pero miren cómo el carácter en la parte izquierda va cambiando. Primero tenía el radical de mujer, el otro un ojo, el otro un árbol, y así. Después aparece otro carácter que es como el antónimo de este, tiao, cuarto tono, que significa claro, que se puede ver con claridad. Pero este tiao después también podemos ver que en la parte izquierda, el primero tiene un renzipan, que es el radical de persona, y el segundo tiene como una boca. Tiao, cuarto tono, significa claro, que se puede ver con claridad. Todos han mantenido su significado, pero en el carácter hay algunas variaciones, y eso en la filología se estudia con más detenimiento. Trabajo fuerte, a veces muy aburrido, pero vale la pena porque uno al final quiere aproximarse en la traducción a la lengua de partida, que es chino clásico, chino contemporáneo, y bueno, a nuestra lengua materna. Seguimos, Mario. Bueno, y el Tao, tema, tema que recomendaría estudiar y relacionarlo mucho con la medicina tradicional china, que es la no acción. Eh, es decir, la no acción no es no hacer nada, es una actitud, pero eminentemente dinámica. Eh, en los textos, por ejemplo, de Wu Zetian, es un filósofo chino que terminó su licenciatura en filosofía en la Universidad de Pekín y se fue a estudiar a la Universidad de Harvard, hizo su maestría, su doctorado y se quedó toda la vida allá. Y él, en la traducción le traduce, es decir, la Wu Wei, en su traducción es en inglés, doing nothing, este, no acción, no hacer nada, sino dejar suceder, no forzar, no violentar, no ver las cosas con tanta claridad, no de Hutu, solo de la confusión. Hay un emperador Qianlong, el emperador Qianlong tenía en su despacho, ¿cómo pudiéramos decir? Una frase grande así, que es esta que acabo de pronunciar, Namdo de Hutu, el tesoro de la confusión. Él quería decir, todo el que quiera venir aquí, si viene con cosas preestablecidas y todo súper calculado, mejor que ni él. Mejor no ver las cosas como están. Tiene mucho que ver con la función. La filosofía de la debilidad que hablábamos anteriormente.
Sé más como la lengua que dura más y no tanto como los dientes que se caen. Sé así suave como la lengua. O el bambú, ¿no? Ese bambú que se repliega, llega hasta el piso, no se quiebra y regresa a ese estado de conciencia interior. Lo blando, lo duro, no sé duro, lo duro se quiebra, lo blando cede. Y acá se habla mucho también, se refiere mucho al tema de la flexibilidad. Estos consejos para los pacientes serían consejos, mucha sabiduría, que para ellos se detengan, llevan una vida mucho más simple, tienden un poco más a lo blando y no a lo duro, a ser tan intransigentes. Todo eso genera enfermedad también. Entonces uno tiene esa empatía. Por naturaleza somos empáticos. Entonces, ¿por qué queremos de alguna manera hacer todo lo contrario? Entonces seamos empáticos, seamos flexibles. La flexibilidad es un atributo. Las personas inteligentes son flexibles, igual que las personas empáticas. Pero a veces se enferman mucho por eso. Son súper intransigentes, no escuchan el otro, ¿no? Y generan todo ese odio y mala voluntad hacia el otro. Y eso en realidad termina. Entonces usted tiene que ir con sus agujas, con su digitopuntura, con su distribución, con la moxa, con todo, a tratar de restablecer esa armonía, ese equilibrio que han perdido en su cuerpo a través de toda su actitud también que se traduce en lo mental, por supuesto. Me encanta la frase de Franz que dice, no deje que tu mente corra detrás de tus sentimientos. Si quieres atrapar tu sombra, y empieza, ahí viene la analogía que hace. Tienes que detenerte, no puedes correr detrás de ella. Eso es toda una analogía que la hace, la metáfora de Franz. ¿Qué es lo que nos quiere decir Franz? No corras detrás de tus pensamientos. No dejes que tu mente corra detrás de tus pensamientos. Detente. Stop. Si quieres atrapar tu sombra, te tienes que detener y aceptar todas estas ideas y todos estos pensamientos como parte de tu propio ser, porque los pensamientos también son energía. Y si son buenos, qué chévere. Si no son buenos, seguro te van a perjudicar. Entonces, aquí hay muchos consejos, ¿no? De sabiduría práctica, tanto del taoísmo como del confucianismo también. La preponderancia en lo pequeño. Todo camino de 100 millas comienza en un solo paso. Todo árbol frondoso comienza de un pequeño brote. Todo gran edificio comienza de una pequeña. Vemos la importancia de las cosas pequeñas. Nos han enseñado a ver solo en grande. Pero todo lo grande nace de algo pequeño. Parte de la sabiduría práctica, la frónesis del taoísmo. Flexibilidad. Flexibilidad. ¿Es atributo de qué? De vida. La rigidez es atributo de qué? Sin comentarios, todos saben. Bueno, cierto. Que ser flexible. Hay personas que aún viven tan muertas por lo rígido que son. Y eso es salud. Perjudica su salud. Entonces, de acá se pueden sacar muchos consejos para conversar con el paciente, para darle consejos. Él va a donde estamos nosotros, porque saben que nosotros, es decir, los médicos, yo no soy médico, ¿no? Digo, nosotros, ustedes, aunque a mí también van por lo de la filosofía, van y se sientan en mi oficina, le preguntan cosas. Y yo imagínate que yo soy un simple profesor, imagínense, y me toca de alguna manera lo poquito que he aprendido, compartirlo con ellos. Algunos se impactan de una frase tan corta, tan concisa, pero tan profunda, y algunos han llegado a decir que le ha cambiado su vida. No sé si yo les creo, sí, les creo a mi estudiante, no creo, no tienen por qué hacerlo, si lo dicen es porque ha pasado, no me lo he encontrado años después, ha venido a trabajar también en la universidad, Josecito y su clase de Tai Chi, Qigong y su filosofía me hicieron cambiar mi vida, cambió mi vida. Entonces aquí hay mucha sabiduría, ¿no? Se puede compartir también con los pacientes. Por eso yo creo que era la intención de Jimmy, a conversar estas cosas, que también comparta en este simposio de medicina tradicional china y complementaria. En la próxima slide, el próximo slide, mi querido Mario. Aquí está el capítulo 38, un capítulo complejo, eh, que trata mucho los temas de la sabiduría práctica. Yo recomiendo también leer con detenimiento
Yo le voy a dejar todo esto a ustedes, se van a quedar, después podemos seguir compartiendo. Jimmy tiene todos mis contactos y que se lean este capítulo, porque creo que estamos contra el tiempo. Déjenme ver la hora. Uy, ya creo que estamos pasados de tiempo. Seguimos mal. En la sabiduría práctica, aquí en realidad el capítulo 38 de manera amplia abarca temas en lo político, social, cultural, ético, como principio general de esta noción de la virtud. Tao Te Ching, Tao, el camino de la virtud, pero la virtud como fuerza, como poder, como eficacia, la particularización del Tao en los 10.000 seres de creación. A través de lo discutido e investigado anteriormente, sabemos que la teoría social, política y ética del taoísmo corresponde a la sabiduría práctica, Shi Tian Zhi Hui, a la Frones, ¿no? En griego. Por consiguiente, podemos determinar que la virtud de pertenece a la categoría de la sabiduría práctica, Frones. Y ahí, bueno, la Han Fei, hay un profesor de Taiwán, el profesor Li, creo que me investiga mucho sobre Han Fei. Seguimos lo adelante, que ya queda mucho tiempo. Seguimos hablando de la sabiduría parte de aquí de la OCDE, seguimos. Ahí le dejamos todo esto a ellos, ahí. Seguimos, Mario. Y las ideas del confucianismo, es decir, de amar a los otros, centralidad y armonía. La idea de la virtud de amar a los otros. Confucio en los anales, en sus anales, menciona la palabra Ren, la virtud, 104 veces, considerada como la aspiración más alta a seguir por los seres humanos, llegar a ser virtuoso. Y no es algo exclusivo de la filosofía china, también de la filosofía occidental. Pero a esto le agrega esta idea de centralidad y armonía. Algo que veo que también se está tratando. Hay un profesor en la Universidad de Harvard, creo que el profesor Rogers se llama, que las clases se le llenan y habla mucho de centralidad, armonía, de lo que es conveniente. Lo vamos a hablar más adelante. Y eso viene del clásico, justamente. Creo que ha sido este profesor influenciado por el profesor Tu Wei, que tiene el Instituto Yensin en la Universidad de Harvard, Harvard University. Y parece que ahora habla mucho de estos temas y se llenan las clases. Yo creo que las clases de nosotros se llenan, que la gente está muy interesada en estos temas. Hace falta buscar centralidad, buscar armonía. Ahí está. Seguimos, Mario. Y bueno, aquí hay una frase muy conocida en los anales de Confucio, cómo llegar a ser hombre virtuoso. No hay que rescatar lo mejor lo mejor de la dinastía Zhou, la dinastía Zhou a la que se refiere más Confucio, y que son sus ritos, sus normas de conducta, de acción, de deber, de buena forma, interiorizada, exteriorizada. Eso tiene mucha relación también con medicina. Con la parte social, eso creo que mencionamos anteriormente. Hay un discípulo, perdón, de lo que Confucio dialogó mucho sobre el tema de la virtud, se llama Yen, que se llama, bueno, Yen Yuen. Le preguntó al maestro, maestro, ¿qué es la virtud? Confucio le respondió, si te limitas a conservar tu palabra y hecho según lo establecido en los ritos, esto es la virtud. Y una vez que logras hacer esto, la gente te reconocerá como un hombre virtuoso. Bueno, y para lograr esto, ¿qué es necesario? Que te apoyes en ti mismo y no en los demás. Yen Yuen insistió que explique de una manera mucho más específica de cómo puede lograrlo. Confucio le dijo, lo que no esté acorde a los ritos, no lo mire. Fei Li Wu Shi, no lo escuche. Fei Li Wu Ting, no lo escuche. No lo hable. Fei Li, Fei Li Wu Yen, no lo toque. Fei Li Wu Tong. Y mi tutor, por eso lo puse en rojo, profesor Chen Fin, mi gran maestro, primer gran maestro en la licenciatura, que hice mi tesis sobre confucianismo. Él decía, Fei Li Wu Xiang, Fei Li Wu Xiang, creo que Wu Xiang es Wu Si, o Wu Si, puse en rojo. Lo que, lo que no esté acorde a los ritos, ni lo piensa. Sí, sigue la otra página. Según lo antes mencionado, Confucio explica la naturaleza, las cualidades fundamentales y los contenidos de la virtud, donde plantea nuestras obligaciones desde una actitud restrictiva. En la virtud sí hay restricción. Yo no puedo hacer lo que yo quiero. Hay restricción.
Y mi libertad comienza realmente donde comienza la libertad del otro, no termina donde comienza la libertad del otro. Esto de Kant, como que yo no acabo de entenderlo mucho. Es decir, sí hay restricción. Y comienza donde comienza la libertad del otro. Yo no puedo hacer lo que. Para que nuestras acciones estén acorde a la norma de los ritos. Los ritos son importantes y tienen mucha relación con la medicina tradicional china, estas normas de conducta, acción, de deber, de buena forma, interiorizada y exteriorizada de conducta. Y una vez que se logre hacerlo, la gente te reconocerá como un hombre virtuoso. Estas son las características del hombre virtuoso para alcanzar o buscar la virtud, que es necesario sobre todo estar consciente de ello. Y, es, y esto parte siempre de una decisión propia, donde es necesario apoyarse en uno mismo. Por otro lado, estas son las características de la virtud, que para lograr ser virtuoso es necesario que todo lo que vea, escuche, hable y toque esté de acuerdo a los ritos. Seguimos, Mario. Y ahí puse encima, tenemos también en chino. El tema de la centralidad en la cultura china es clave en el pensamiento, en la cultura, en la filosofía china. La cultura confuciana es muy rica en su contenido, gozando de un gran acervo espiritual como parte de su patrimonio. La idea de centralidad y armonía es el resultado inevitable del desarrollo cultural de las ideas de amar a los otros, de tener en cuenta a los otros como no se tiene en cuenta a sí mismo, los ritos y el sentido de lo justo, sentido del humano, sentido de lo justo, así como sus valores recurrentes, ¿no? La idea de centralidad y armonía se refiere a lo adecuado, a lo justo y armonioso. Es una de las ideas más destacadas de la cultura tradicional china. Tiene una relación muy estrecha con la medicina tradicional china, pero muy estrecha. Todo lo que hace la medicina tradicional china es para buscar mantener ese equilibrio, ¿no? Como medicina, digamos, preventiva también, ¿por qué no? Mantener ese equilibrio entre estas dos grandes energías, la energía yin, yang y los cinco agregados, o los cinco elementos, la tierra, la madera, el agua, el metal, el fuego, ¿no? Cinco elementos que se construyen y destruyen el uno y el otro. Y la idea siempre a través de la medicina tradicional china, a través de estos cinco elementos que tienen relaciones con las cinco vísceras y con las seis entrañas, ¿no? Sanfu, es buscar ese equilibrio de los órganos vitales también del cuerpo, donde deberían estar presentes estos cinco elementos y estos dos principios, yin y yang, que son los siete principios capitales que diríamos rigen este mundo que está debajo del cielo, Tianxiang, que está en este mundo, que está en la tierra, en relación con el cielo también. Centralidad significa ser justo de manera objetiva, y aquí vaya la parte extensiva a nuestras manifestaciones como seres humanos en el trato de ciertos asuntos, el método de tratar de manera apropiada las situaciones que se presentan y permitir desde el interior de la persona llegar a la unidad armoniosa y permitir que el hombre y la naturaleza, la sociedad y su relación física y espiritual conserven estabilidad. Esto no puede ser más medicina china. Clarísimo, ¿no? Seguimos. La centralidad, Zhong, y la armonía, He, están estrechamente relacionadas. La centralidad hace énfasis en no inclinarse demasiado al extremo. Eh, es decir, evitar los extremos. Cuidado, tratar en la solución de cualquier asunto que el resultado sea conveniente y queden satisfechas las partes. Esto es lo que hoy por hoy menciona mucho el profesor Roy en la Universidad de Harvard, ¿no? Lo que es conveniente. Clase. Y la armonía enfatiza que los cambios que se produzcan entre los dismíseros y la creación, según sus opuestos, mantengan siempre la unidad para que puedan convivir en armonía. Seguimos, Mario. Wow. Todo esto queda ahí, ¿no? Confucio de la naturaleza de la virtud es restringir nuestras propias actitudes y sigue esta relación, ¿no? De esto con la virtud. Es decir, el ton, el centro, la centralidad, la armonía y su relación con la virtud. Tener en cuenta a nosotros como tenemos en cuenta a sí mismo el tema de ver la virtud siempre es restringir nuestras propias actitudes para que estén acorde a lo estipulado por los ritos. Y los ritos jugando un papel importantísimo. También se trata mucho en la tesis que me entregan, hablan mucho, se
Se refiere mucho al tema de los ritos para buscar un punto de equilibrio y de armonía en todas las manifestaciones que sean nosotros como seres humanos. Eh, y uno de los rasgos característicos de los ritos es insistir en la comprensión de la virtud desde una visión incluso hasta política. Miren todo el contenido, todo lo que está bajo el cielo, Tianxia, lo que hablábamos anteriormente, solo rescatando el cielo. Entonces acá lo que, ¿cómo rescatar todas estas ideas? Hay que regresar a lo consolidado por los ritos en el orden político desde la dinastía Zhou. La única forma de poder referirnos realmente a esta idea de la virtud, hay que recordar lo mejor, ¿no? De esa etapa, ¿no? Eh, que fue excepcional, que fue la dinastía rusa. La dinastía rusa tuvo alrededor de 800 años en el poder. Y a veces yo creo que pertenece a ese pasado modélico chino, ¿no? Los chinos siempre regresan a su historia y toman fuerza de su historia. Sabemos que el que no estudia su historia está condenado a repetirla, hay que regresar siempre y salir de esa presunción de que estamos inventando algo. Sí, es cierto, pero regresemos a las raíces, vayamos a las raíces, atrapemos, agarremos de las raíces, toda esa sabiduría que hay, ¿no? Todo, todo el pensamiento y la tradición y la cultura, sobre todo tradicional china. Por eso yo estudio tanto este periodo 221 de antes de Cristo hacia arriba, antes de nuestra era hacia arriba, hasta el siglo 6, 5, 6 antes de Cristo. Yo considero que la sabiduría está ahí, está en Confucio, en Mencio, en Lao Tse, en Zhuangzi, y después todo lo demás que creo que es una nota y el texto de estos grandes pensadores. Pero hay que estudiarlos a ellos primero. Y bueno, aquí un poco algunas ideas sobre las cualidades de la virtud, será posible alcanzarlo o no, es lo que se cuestionaba. Entonces, en los registros, los anales de Confucio, Suitan le preguntó a Confucio sobre la virtud. Confucio le dijo, si eres capaz de poner 5 cosas bajo el cielo, serás considerado virtuoso. Estos son con respeto. Juan, generosidad. Xin, sinceridad. Min, decisión. Hui, amabilidad. Están ya en los anales de Confucio. Seguimos, Mario. Conclusión. Ah, llegamos a las conclusiones. La centralidad de la armonía son la base y los fundamentos del mundo confuciano. El Tianxia, todo lo que está bajo el cielo, del mundo taoísta. Es la evolución inevitable de los asuntos de vuelta a casa. Alejarse de la centralidad y la armonía equivale a perder el orden común y las normas en el mundo, todo lo que está bajo el cielo. Ciencia, es decir, la centralidad y armonía son para realizar los principios de perfección en lo político, social e individual. Por eso, la centralidad y la armonía son portadores de sabiduría, práctica, y se me olvidó poner, y humanidad. Lo que refleja la sabiduría que tiende el desarrollo natural del hombre en su relación con el mundo y la deseada armonía en lo social, el cielo y el hombre. Como he pasado de tiempo, no me atrevo a seguir eh, agregando algo más a esta presentación. Y bueno, espero que hayan podido disfrutar un poco. Yo estoy a las órdenes, como les decía. El profesor Jimmy me conoce, tiene todos mis contactos y ya saben que pueden contar conmigo. Les deseo muchos éxitos en su simposio, que de seguro sí que lo van a tener por toda la organización que está realizando el Instituto Confucio, muy al tanto de todo. Me pidieron con tiempo que hiciera esta grabación y bueno, ojalá que pueda aportar algo a este gran seminario sobre medicina tradicional china y complementaria. Muchas gracias, una vez más, gracias al Instituto Confucio, gracias a Jimmy y a todos los que me dieron la oportunidad y el privilegio de poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Chao, éxito.